Ramírez, secretaria de Salud del Departamento de Antioquia. Secretaria, bienvenida a Consejo de Redacción. Un saludo muy especial, Cata, igual a Sebastianía, Claudia. Hablemos de la tosferina. Primeramente, ¿cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, esta es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que realmente se contagia a partir del estornudo o la conversación con las partículas de saliva que nosotros cada uno expide cuando está conversando, sobre todo el estornudo. Y realmente se presenta como una enfermedad gripal común y corriente, pero además ya empieza con una tos muy intensa que te dificulta respirar, y es por eso que es tan grave para los niños y puede causar hasta la muerte. ¿Cómo se diagnostica, secretaria, la tosferina? Bueno, realmente nosotros estamos tomando las muestras necesarias para poder diagnosticarla y lo mismo asimismo iniciar tratamiento. Y en Urrao específicamente, donde tenemos un brote importante que lo detectamos el 24 de diciembre del año pasado, en unas comunidades inmediatamente acudimos a atacarlo, pues encontramos lamentablemente bajas coberturas de vacunación. Entonces nos tocó vacunar, establecer la profilaxis antibiótica en los pacientes, tanto adultos como niños, y ahora vuelve y se nos ocurre otro brotecito en otras de las comunidades. Todo esto es comunidad indígena en la selva realmente de Urrao. Secretaria, ¿qué tan común es que se dé este diagnóstico, esta enfermedad? No, realmente llevamos muchos años sin la presencia de tosferina, pero hay ese movimiento antivacunas realmente está haciendo mucho daño. En la medida en que se desincentive la importancia de la vacunación, pues vamos a someternos nuevamente al riesgo de las enfermedades que quizás ya las teníamos muy controladas. Secretaria, hemos hablado en las últimas semanas de tosferina, también de casos de meningitis. ¿Están estos brotes que, digamos, todavía no generan unas alertas epidemiológicas incluidos dentro de los esquemas de vacunación de los niños quienes tienen a la fecha todas las vacunas? ¿Hay que poner vacunas adicionales? ¿Cuál sería en este momento el llamado para los padres de familia, por supuesto de las comunidades rurales y también de las ciudades? La primera observación es que no estamos hablando de unos brotes generalizados, sino de brotes en comunidad, en algunos. En el caso de Urrao hay brote en comunidad, sobre todo de tosferina. El niño que falleció en Medellín venía de Santa Fe de Antioquia y es un caso aislado. Entonces no tenemos ningún caso índice realmente, excepto uno que se está como aclarando. Eso significa que como la población está como flotante, realmente porque es población indígena en la que hemos tenido el brote de tosferina, parece que el caso, no sabemos cuál fue el caso índice, nos puede haber llegado el Chocó, pudo haber llegado porque ellos se movilizan mucho. Con la cosecha cafetera se movilizaron a Urrao, Betulia, y ahí fue donde tuvimos la dificultad. En el caso de la meningitis realmente tenemos un poco de casos mayores al del año anterior, pero todavía no lo suficientes para hablar de brote, y sobre todo porque los 10 casos que tenemos todos son aislados, ninguno es que se contagió al otro, y el que más salió a los medios, que fue el del establecimiento educativo, pues realmente se desescolarizó más por tranquilidad de los papás, por decisión de los papás más que por decisión médica, porque realmente no había como ese riesgo. Las recomendaciones son las de siempre para las enfermedades respiratorias. Cuando se tenga síntomas gripales, realmente hay que utilizar la mascarilla, el tapabocas. Menos mal, a partir de la pandemia ya no quedó, se eliminó el estigma y ya uno ve la gente utilizando su tapabocas normalmente cuando tiene síntomas gripales. Si es muy fuerte, hay que tratar de ir a las instituciones de salud y quedarse en casa, con la incapacidad para evitar contagiar a los demás. Secretaria, la lejanía, ¿qué tanto impacto tiene? En el caso de Urrao, ¿cuál es la distancia donde están estas personas ubicadas? Increíble, pues son 3 días a lomo de mula. Esto significó un operativo de contratar helicóptero,
llevar los equipos hasta allá y cada movilidad del equipo, porque son equipos importantes de médicos, de enfermeras, nutricionistas, porque aprovechamos para el tema de la nutrición, que son los mismos espacios donde hemos tenido los casos de mortalidad por desnutrición. Comunidades indígenas, entonces, son 3 días en selva. Y ahí es donde tenemos los casos, en las comunidades indígenas, sobre todo en 3 de ellas, que tienen que ver con Valle de Pérdidas, y se llaman que la comunidad de Caliche, que Cruces. Entonces estamos yendo allá a atender la población. Secretaria, en ese sentido, ¿qué tan difícil es el acceso para esta población indígena con la vacunación y lo permiten ellos? Realmente hay una idiosincrasia en ellos un poquito difícil. Sobre todo es que ellos no ven como una tragedia que se les muera un niño. Tiene una interpretación positiva. Por eso es que tenemos que tratar de conciliar esos saberes de ellos con los de la medicina occidental. Aspiramos tener una gran reunión de gobernadores indígenas con nuestro gobernador de Antioquia el 28 de marzo en Urrao, pero sobre todo para que ellos nos lideren una gran capacitación de los médicos ancestrales en materia de salud pública y empecemos a cortar esa brecha que hay entre el abordaje que ellos tienen de la salud y el nuestro. Secretaria, hablemos de cifras. ¿Cuántos menores muertos por tosferina hay en este año 2025? Y entiendo que va a haber una brigada como de detección de casos en estos resguardos indígenas para ayudarles también a las comunidades a atender prontamente esta situación. Sin duda, ¿no? Nosotros ya llevamos una semana donde tenemos 7 equipos de salud realmente haciendo presencia en las veredas de Urrao. Tenemos 4 fallecidos, con el niño que falleció en Medellín, pero que venía de Santa Fe de Antioquia. Confirmados ese. Los demás son las versiones de la comunidad indígena que nos comentó que le estaba ocurriendo a los niños cuando fallecieron. Eso se llaman como unas necropsias comunitarias, algo así. Realmente son 4 este año. Secretaria, yo le quiero aprovechar esta visita aquí en Consejo de Redacción para hacerle una pregunta que ha sido titular en los diferentes medios durante este fin de semana, una situación preocupante, y es el cierre de la sala de partos de la Clínica Las Américas en la 80 y que a esta ya se han sumado otras clínicas y que preocupa entonces dónde van a nacer los niños aquí en la ciudad y en el departamento. Bueno, es muy lamentable y ya lo sabemos, el chun que nos anunció el presidente. Realmente con esta asfixia que está teniendo del pago a las EPS, finalmente esto está llevando a que las instituciones cierren sus servicios de salud, los menos rentables. ¿Qué estamos haciendo desde la gobernación? A ver, el 40% de los partos que se atienden en Medellín deberían ser atendidos en los municipios, porque son partos normales. Así que estamos fortaleciendo las capacidades de los médicos, la dotación en los municipios para que vuelvan a atender partos. Bello hacía muchísimos años no atendía partos y ya el Marco Fidel Suárez tiene todo para volver a atender y eso es lo que estamos haciendo precisamente como una medida de contingencia, pero el problema de fondo es el colapso que está teniendo el sistema de salud, que pareciera adrede precisamente para profundizar la crisis por la falta de liquidez. Secretaria, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Un gusto siempre tenerla y ojalá se pueda resolver rápidamente el caso de estos menores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos siempre esos espacios y a la comunidad decirle que ante todas estas alertas hay que tener siempre el autocuidado que realmente ya conocemos.